¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la escuela nocturna de NIF. ¿Me podrían decir si me escuchan bien? Ya ven que luego el duende se mete en las transmisiones y con el algoritmo hace que no se escuche bien. Buenas noches a todos los que se van conectando. ¿Me escuchan bien? El día de hoy vamos a tratar sobre un tema nuevo. Estoy muy cansado, Francisco. Los días son muy complicados. Pero con todo gusto estar con ustedes. Bienvenido Santiago, bienvenido Francisco, bienvenido Alfonso. ¿Cómo están? Perfecto, Hugo, muchas gracias. Creo que hoy los duendes ya están dormidos. Acá me dice Alfonso que se escucha bajito, me dicen que se escucha bien. Entonces ya depende de la internet. Buenas noches, Claudia. Bienvenida a la nocturna. Juliana, bienvenida a la nocturna. Conta Berti, bienvenida. Juan José Rodríguez, bienvenido. Vamos a iniciar. Jorge Durán, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a iniciar la clase de hoy. Por mayoría de votos decidieron que platicáramos sobre la corrección de errores, la NIF B1. Para empezar con esto, mi estimado Armando, yo pensé que estabas haciendo quesadillas o sentadillas, ya no sé qué es lo que haces. Bienvenido. Lico Flores, bienvenido, buenas noches. Ray Luca, no me asustes, ¿vienes del más allá o nada más es tu nickname? No me asustes. Bienvenidos. Vamos a iniciar con una breve introducción. Quisiera leerles la introducción de la NIF B1, el origen del por qué esta norma. Y nos dice, todas las NIF van a tener una parte, perdón, de inducción, una parte de ya la propia norma, que se divide en normas de evaluación, presentación y revelación. Las normas de evaluación van a tener reconocimiento inicial y posterior. Y al final van a venir una sección de bases de conclusiones y de anexos. Yo les recomiendo leer de inicio primero la introducción, después las bases de conclusiones y después entran en materia, para que tengan un poco más de información al respecto y puedan entender a qué refiere cada una de las normas contables. Dave, bienvenido. Magnolia Sainz, bienvenida. Bien, les quería iniciar la clase de hoy leyéndoles lo que dice la NIF B1 en su introducción en el párrafo IN1. Uno de los requisitos básicos de la información financiera es la comparabilidad. Anótense eso, comparabilidad es lo más o una de las partes importantísimas en la información financiera, que se presenta a los usuarios generales de los estados financieros. Las decisiones económicas basadas en esa información requieren la comparabilidad relativa de esta en el tiempo. Predecir estos datos y también para comparar esa información con la correspondiente a otras entidades nacionales y extranjeras. Por esa razón, es necesario que los estados financieros que emite una entidad sean preparados con base en las mismas normas particulares, de periodo a periodo. Si esta consistencia no se mantiene, existe el riesgo de que la información contenida en los estados financieros puede inducir a los usuarios a errores en su interpretación e influya en la toma de decisiones equivocadas. Un cambio en las normas particulares, hablando de la NIF serie C, D y E, o en las estimaciones contables adoptadas por una entidad para la elaboración de sus estados financieros,
puede afectar importantemente la presentación de los estados financieros básicos. Las tendencias que se determinan en los estados financieros comparativos, así como la historia y datos de la estadística financiera de la entidad. Por esta razón, cuando hay un cambio que afecta la comparabilidad de la información contenida en los estados financieros, dicho cambio debe ser justificado por la administración de la entidad, revelando claramente la información los elementos de juicio que se presentaron para su justificación y el efecto que el cambio provocó en la información financiera. Esos dos son los primeros párrafos de la introducción de la NIF B1, que vamos a hablar que hay correcciones. Hasta la misma norma sabe que como contadores somos humanos, y a veces muy humanos, y a veces nos pasamos de muy humanos, y es de humanos, errar. Por lo tanto, lo importante no es el errar, sino reconocer el error y corregirlo. Y la norma contable contempla esa situación, imagínense, contempla la situación de equivoquemos algún reconocimiento de alguna transacción que sea importante, que requiera de una corrección. Continúo leyendo la introducción de la NIF B1. La principal razón de la emisión de esta NIF es promover una mayor comparabilidad de la información contenida en los estados financieros, para lo cual se estimó conveniente la incorporación a la NIF B1 de tratamientos contables que establecen la aplicación retrospectiva, escuchen bien ese concepto, retrospectiva, de los efectos de los cambios y de la corrección de errores contables, para apreciar la información financiera como si el cambio nunca hubiera existido o el error no hubiera ocurrido. Dicho tratamiento se encuentra en concordancia con la normatividad internacional emitida por el International Accounting Standards Board o el IASB. Gracias, Olivia. ¿Debería ser obligatoria para cualquier examen profesional? Pues yo creo que sí. Es muy buen punto el tuyo. Bienvenido, Pablo Vázquez. Buenas noches. Junior Bustamante, buenas noches. Alejandro Ortiz, estamos pasando lista. Buenas noches. Víctor Díaz, mi estimado maestro Rafael, buenas noches. Laura Márquez, Héctor Ramírez, Juan Adolfo, Alejandro Ortiz, Magnolia Reyes. Bienvenidos y gracias por estar acompañándonos en la clase de hoy. Importante, comparabilidad. Para poder hacer una evaluación del desempeño financiero y posición financiera necesitamos comparar información de dos periodos, por lo menos. Y es importante que estén preparados los dos bajo las mismas bases o no va a ser comparable. ¿De acuerdo? Es por eso que en parte surge esta NIF para buscar la comparabilidad cuando hay un cambio importante, un cambio que afecta la información financiera. Continúo leyendo la introducción en el párrafo 4. Hay un concepto nuevo que es la aplicación retrospectiva. Y nos dice que la aplicación retrospectiva de efectos de cambios contables y corrección de errores a la información financiera de periodos anteriores que se presenta de forma comparativa requerida por esta NIF permite una presentación más razonable y comparable de las operaciones del año actual, ya que siendo este el periodo del cambio, no incluirá los efectos correspondientes a periodos anteriores, como se establecía en las normas del boletín A7, consistencia. Con la aplicación retrospectiva que ahora establece esta NIF, B1, se logra que todos los periodos presentados puedan compararse con información preparada sobre las mismas bases, lo que permite un mejor análisis de las tendencias actuales de la información financiera, mejorando la calidad de la información. Importante, para poder evaluar la información financiera, para poder hacer proyecciones, para poder hacer análisis, necesitamos que la información esté preparada de la misma forma, con las mismas reglas
o normas particulares para buscar la comparabilidad. Sin embargo, puede existir que existan o que surjan nuevas normas como la NIF de 5 que puede afectar el presente, el futuro, pero también tiene implicación en el pasado que tengamos que modificar para buscar esa comparabilidad. O puede ser que haya un error, reconozco que hay un error, lo corrijo, pero hay un efecto presente y un efecto pasado. Si corrijo nada más el presente, el pasado va a estar mal, por lo tanto, estaría incumpliendo con el postulado básico de consistencia y el tema de comparabilidad. Ese es lo importante de esta norma, buscar la comparabilidad y siempre va a haber aspectos retrospectivos. Eso es muy importante que consideremos como parte fundamental de esta norma. Hay dos conceptos. En cambio, esta norma te va a hablar de cambios en normas particulares. Lo que se hacía antes cambia hoy. Por ejemplo, la NIF de 5, que registrabas el gasto de renta en resultados hasta 2018. Y a partir de enero del año pasado debiste haberlo registrado como un activo sujeto a depreciación o un pasivo con incrementos de intereses. Este es un cambio en una norma particular, no por error, sino porque acaba de surgir, pero tiene efectos en el pasado. ¿De acuerdo? Puede haber un error también y ahorita vamos a ver algunas definiciones. Esta norma aplica a cambios en normas que tienen un efecto en los ejercicios pasados, en el presente y en los futuros. Habla sobre errores contables. Ahorita vamos a ver qué es un error contable. La palabra error es muy fuerte y a veces no queremos ni siquiera saber que cometimos un error. Pero también habla sobre el cambio de estimaciones contables. Y hay dos formas de aplicar esta norma. Y habla de aplicación prospectiva. ¿Qué significa prospectivo? Hacia adelante, ¿no? A partir del periodo actual y en periodos futuros. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de una aplicación retrospectiva, quiere decir que es un cambio contable que afecta a años anteriores o hay un error que impacta la información de años anteriores. No basta con corregirlo en el 2020, tenemos que corregir en 2019, aunque se hayan presentado financieros del 19, aunque hayas presentado declaración del 2019. Si buscamos el objetivo de los estados financieros, que es utilizarlo para toma de decisiones, necesitamos evaluar el desempeño financiero y posición financiera de las entidades en el tiempo. Sin esa comparabilidad por ese error existente en el pasado, pues no lograríamos obtener un análisis adecuado y las decisiones pudieran ser no las mejores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a separar esos temas en la clase. Yo me quiero centrar en el tema del error, porque así pusimos en el interés de ustedes corrección de errores contables. Y siempre que hablemos de error, va a ser un error que detecto hoy, que puede ser que impacte el presente, pero que también impacta el pasado. Si impacta el pasado, debemos corregirlo, si no, no podremos tener comparabilidad. Eso es lo importante que debemos tener, ¿de acuerdo? Vamos a ver la definición de error. Y nos dice, errores en estados financieros previamente emitidos. Estados financieros previamente emitidos. Por ahí he visto cuando los fiscalistas, y no es por hacerlos mal o por hablar mal de ellos, pero cuando desconocen la norma contable, luego me dicen cada cosa a los participantes en los cursos, que bueno, por ahí escuché, aplicas la NIF B1 si ahorita estamos en julio, ya cerrando junio, y te das cuenta que hay un error en febrero, pues aplicas la NIF B1 para corregir la balanza de febrero. No va por ahí. El punto es corrección de errores de estados financieros previamente emitidos. Si no has emitido los financieros 2019, que ya vamos muy tarde, si no lo has emitido, no aplica la NIF B1, porque puedes todavía hacer los cambios que necesites en la información financiera del 2019. Pero si ya emitiste financieros 2019, ya los presentaste a bancos, ya lo presentaste al consejo,
Recuerda que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, existe la obligación de aprobar los resultados de los ejercicios en el año pasado, a más tardar en el mes de abril del año anterior. Ni modo, Pablo, son cosas de la vida. Si se va la señal, pues, ¿qué te digo? Puede ser la de entrada, puede ser la de salida, pero veamos, estamos haciendo el mejor esfuerzo. Somos sujetos del Internet. Bien, entonces, errores, nos dice la NIF B1, son errores aritméticos, aplicación incorrecta de normas particulares, omisiones o mal uso de información, que sirvió de base para el reconocimiento contable. Imagínense, errores aritméticos. ¿Te imaginas que hayas presentado estados financieros 2019 o 2018 y la suma no da el total? Eso más que error es horror, ¿no creen? Esto es algo sumamente importante. Cuidar antes de entregar, checar las sumas por lo menos, ¿no? Y que coincidan los saldos, lo que decíamos, que cuadre el estado de resultados, el capital con el capital contable, con el estado de cambios el capital contable, que los rubros del estado de cambios en el capital contable coincida con el capital contable del balance general, que chequen sumas verticales y horizontales, subtotales, porque luego nos llevamos cada sorpresa, pero bueno. Entonces, ¿qué es un error? Errores aritméticos de estados financieros ya emitidos, ya entregaste, ya ejercicios cerrados, si quieres llamarlo así. Aplicación incorrecta de normas particulares, por ejemplo, la depreciación. La depreciación, ¿qué pasa con la depreciación? Si la sigues aplicando MOI por tasas de deducción fiscal, eso es un horror. Acuérdate, la depreciación se calcula costo de adquisición, que es mucho más allá del valor de la factura, menos el valor residual, que es el precio de venta que vas a tener cuando ya dispongas del activo. Este diferencial se llama monto a depreciar, lo divides entre años de vida útil para manejar o para generar beneficios económicos y lo que te da es la depreciación del ejercicio. Esa es la verdadera depreciación. Si no aplicas la NIF C6, si aplicas MOI por tasas fiscales, definitivamente estás en un error. Y van a decir los fiscalistas, pues no pasa nada, no es deducible. Generalmente la depreciación que mandas a resultados es más que la que debiera ser, que implica que tu utilidad bruta es menor de la realidad, que la utilidad neta es menor a la de la realidad, que las utilidades que vas acumulando son menos de lo que deberían ser y por ende afectas disminuyendo más rápido el activo fijo, disminuyendo más rápido el valor del capital contable y disminuyendo el dividendo al que tiene derecho el accionista. Todas esas repercusiones tienen una mala o inadecuada aplicación de una norma contable. También te habla que un error es omisión. Por ejemplo, la NIF D4. Platicábamos hace rato en la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, que el D4, el reconocimiento de impuestos diferidos, el 99.98% no lo aplica y eso es una omisión. Luego entonces, si tienes esa omisión, tus estados financieros no están de acuerdo a las NIF y por lo tanto debes corregir el error, pero generalmente va a haber impacto en el pasado, ¿de acuerdo? Eso es lo que debemos considerar como un error de aplicación de las normas de información financiera. Isabel, bienvenida, buenas noches. Juan Gerardo, buenas noches. Contador, mi estimado contador Gaudencio nos comenta, sí, se corrigen los estados financieros de 2019, tendría que hacer una nueva asamblea de accionistas. La vas a hacer, por ejemplo, si metieron la pata, hay un error en los estados financieros 2019, cuando se presenten los estados financieros de 2020, no puedes decir, oigan, pásenme los financieros, me equivoqué, devuélvame los cambios. No, el error ya está. Cuando emitas 2020, que es comparativo con 2019,
En 2020 ya corregiste ese problema. Pero si tiene impacto desde el 2019 o años anteriores, vas a tener que decir y corregir las cifras 2019. No las de los estados financieros que ya presentaste comparativo 19 con 18, sino la columna de 2019, cuando las pases para hacerlo comparativo con 2020, ahí es en donde vas a corregir. La corrección es en los estados financieros, yo ahorita les digo en la balanza en dónde. ¿De acuerdo? Y vas a tener que decir en la asamblea de accionistas a llevarse a cabo en abril, a más tardar de abril 2021, que se cometió un error, que las cifras originalmente presentadas en 2020, que corresponden al año 2019, tienen un error, y vas a tener que decir, pues sí, hay un error, este es el impacto, así estaba, así debió haber estado. Ni modo, hay que corregirlo, ¿no? Por ahí alguien me decía, oye, no, pero corregir un acta de asamblea hay que hacerlo. No se corrigen las actas de asamblea, lo que se manifestó, se manifestó. Pero hay que manifestar en la siguiente acta que hay un error, no hay más, hay un error. Y si afecta de manera importante información financiera, no vamos a seguir con el error tapándonos los ojos, levantando la alfombra. Por esa norma a muchos no les gusta, y menos si son financieros auditados. Pero existe la norma porque el compromiso es emitir información para toma de decisiones. Y luego cuando comparamos un año con otro y esa comparabilidad o falta de comparabilidad se debe a que hay un error, pues peor tantito, es hablar mal del trabajo del contador, de quien emite la información financiera, que es responsabilidad de la administración, pero todo el mundo va a volver a ver al contador. Así que mucho cuidado con eso. Arturo García, compartes muchos puntos de vista y opiniones sobre la norma contable. Muchas gracias. Alma Iris, buenas noches. Mi estimada Janet, bienvenida. Ana María Sánchez, buenas noches. Morales Velázquez, saludos hasta Toluca. Roberto González, buenas noches. Guadalupe Alice, buenas noches. González Isa, buenas noches. José Ruiz, buenas noches. Qué bueno que están aquí. ¿Qué hiciste mal, Francisco? ¿Qué hiciste mal? Arrepiéntete y corrígelo. Dulce Hernández, bienvenida. Javier León, bienvenido, buenas noches. Fernando Hernández, bienvenidos. Pues si la cajeteamos, pues como dicen, más vale una vez colorado que 100 descolorido, ¿no? Y de esto trata esta norma. Si hicimos mal la determinación de la depreciación y decidimos, porque ahora ya resulta que es decisión, aunque es obligación, corregir años anteriores, ¿qué debemos hacer? Eso es algo interesante. Tendríamos que calcular, si hablamos de activo fijo, tendríamos que recalcular la depreciación como debe haber sido, compararla contra la que registramos y la diferencia va a ser el error. Podemos corregir a partir de enero 2020, corregimos, pues ya estamos en junio, nos regresamos a enero, no importa que el SAT tenga depreciación distinta, es un ajuste contable, pero si ya emitimos financieros 2019, habrá que corregir el impacto. ¿Cómo lo corrijo? Determino la depreciación acumulada que debió haber sido al 31 de diciembre de 2019 contra la que registramos. Si la que debió haber sido es menor, que generalmente es menor porque la vida útil es más amplia que los años de vida que le da la ley de impuestos sobre la renta, en ese caso vas a tener que hacer un cargo a la cuenta de depreciación acumulada. Eso va a impactar en aumentar el activo fijo, regresar a su valor real que debería tener y vas a disminuir, ¿qué crees? ¿A dónde se fue lo que mandaste año con año de exceso de depreciación? Pues se ha ido año con año y cada año que ha cerrado se ha ido a una cuenta de capital contable que se llama resultado de ejercicios anteriores, utilidades de ejercicios anteriores, resultados acumulados, como tú gustes llamarla. Ahí se está alojando el exceso, el error. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un crédito, o si excedemos la depreciación, hacemos un crédito a resultado de ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Me han dicho, entonces hay que presentar declaración anual. ¿Por qué?
Eso lo vas a hacer en la balanza del 2020, contablemente hablando. En el balance, para efectos de la declaración anual, se presenta de un solo ejercicio, no es comparativa. Lo único que pasaría es que si la autoridad, que dudo lo haga, compare tu capital contable del año anterior, le sume el resultado de este año y quiera que ver que sea exactamente igual que el capital contable, dudo mucho que lo haga. ¿De acuerdo? Puede haber diferencia y se debe a esta corrección. Corrección de error que afecta a años anteriores. Esa corrección la afectas en tu balanza 2020 en el resultado de ejercicios anteriores. No vas a abrir tu contabilidad 2019 y corregir lo que estaba bien, o si son 5 años de impacto vas a corregir 18, 17, no. Todo ya está acumulado en resultado de ejercicios anteriores. Solo cuida que no hayan decretado dividendos y que resulte que la utilidad era menor. Y hágase cuenta que el error, por ejemplo, el D4, impuesto sobre la renta diferido, nunca lo reconociste, ya lo que lo reconoces es un pasivo grande, no lo vas a registrar en el periodo contable de 2020, porque estarías rompiendo con el postulado básico de devengación, estarías rompiendo con la asociación de costos y gastos con ingresos y estarías distorsionando la información 2020. Entonces tendrías que corregir el pasado, ¿de acuerdo? Imagínate si decretaste dividendos y te faltó registrar 30 millones de impuestos sobre la renta diferido y tuvieras 30 millones de utilidades, lo dejas tablas y de repente resulta y no debiste haberte llevado nada por un registro contable que omitiste. Eso es lo delicado de la no corrección. O a veces se detienen ahí por las implicaciones. Y a veces me ha tocado ver que mejor nos quedamos callados, todos callados, y después nadie supo, pero cuando alguien sepa interpretar información financiera, tarde o temprano el error sale a flote. Magnolia, bienvenida. ¿Qué pasa si la empresa estuvo sin operaciones hace más de 10 años y acaba de iniciar operaciones en marzo? ¿Todos los activos están depreciados? No. A ver, NIFSE 6, depreciación. Es la distribución del valor o del monto a depreciar entre la vida útil. Si estuvo parado, si tiene 10 años sin operar, tenía activos primero. Si tuvo activos, pues realmente ya tenían, como fueron 10 años ahí sin moverse, hay otra norma que es el C15, que ahorita está próximo a salir, la NIF C15, que te habla de deterioro de activos, tu valor es cero. No es que estén totalmente depreciados. Depreciados no quiere decir nada más porque no lo uso, lo voy a estar depreciando hasta que se acabe. Cada circunstancia debe ser evaluada a la luz propia de lo que esté ocurriendo, ¿de acuerdo? Ah, buen punto, Rafael. Dice, si se presenta ese caso de depreciación, ojalá hubieran mandado inventarios, pues siempre la mandan a resultados, Rafa. Me dice Rafa, oye, ¿qué pasa si es excedente de depreciación? ¿Calculaste mal la depreciación? Porque pensaste que lo correcto, lo nice, lo in, lo fashion, porque te dijo el fiscalista, es MOI por tasa de opción de inversiones. Resulta que, siguiendo las fórmulas adecuadas para evaluación de inventarios NIPSE 4, esa depreciación en exceso la mandaste al inventario. Tu costo del inventario era mayor, tu precio de venta se vio un poco forzado, el margen de utilidad era así, y ahora digamos al empresario, ¿qué crees? Tuviste más utilidad. Valuamos mal el inventario. Pues nos va a dar, ¿no crees? En tema de evaluación de inventarios estamos en la calle. Yo creo que vamos a dar una clase. No, eso ya amerita curso porque necesitas ver los impactos de una mala evaluación de inventarios que afecta a los negocios. Y sí es un gran problema, es un gran problema. Yo tuve un caso en Puebla, el centro, uno de los centros comerciales, o el primero nice que hubo aquí en Puebla, el centro comercial Angelópolis, lo empezamos a auditar y resulta que la depreciación, de acuerdo al contador, que se comieron los anteriores auditores, era el 5% anual, como dice la ley de impuestos sobre la renta. Cuando llego con el director general, le digo, oye, una pregunta indiscreta. Este inmueble que veo, que buen billetito, 300 millones de pesos, ¿cuánto va a durar como para que siga operando? Me dijo, uy, no, mucho.
¿Qué es mucho? ¿20 años? No, mucho más. Entonces, ¿por qué contablemente está reconociendo 5% de 300 millones cada año? Y la respuesta es, oye, buen punto, ¿eh? Buen punto. Como decía Rafa, cuando había esa depreciación, resulta que había resultados negativos de un centro comercial, capital contable con pérdidas, pérdidas, pérdidas. Y empezamos a pensar, oye, a ver, entendiendo el negocio de un centro comercial, ¿cómo va a perder si eso es un hitazo? Inmobiliariamente es un hitazo, ¿cómo va a perder? Revisamos y depreciación pensaron que era lo mismo que deducción de inversiones. Por eso siempre les digo, no digan depreciación fiscal porque se me hacen bolas de los dos lados, contable y fiscal. ¿Qué hicimos? A ver, yo no soy experto evaluando un inmueble en estas condiciones con la infraestructura que tiene, elevadores, escaleras eléctricas. Necesitamos el apoyo de un perito experto, un perito reconocido, reconocido incluso por la bancaria. Resulta que hacen el peritaje y nos da que la vida útil del inmueble era 70 años, no 20, 70. ¿Te imaginas el impacto brutal que hubo de depreciación? Nada más porque el contador decía que las NIF no servían, que lo importante es cuidar el CFDI, que lo importante es lo fiscal. Incluso los negocios iban en picada por eso, financieramente hablando. ¿Qué hicimos? Pues hicimos la corrección aplicando NIF 1, decimos, las cifras presentadas en el ejercicio anterior tienen un error en el activo fijo por una inadecuada aplicación o determinación de la depreciación porque tomaron no la vida útil, sino tasas fiscales. El impacto es de tanto, antes se presentaba así en el financiero que traías, vamos a poner un ejemplo, 2017 contra 16, ahora 2018 contra 17, quitamos ese error, antes decía tanto y ahora dice tanto. Fue tanto el impacto que el capital contable o las utilidades, ya hubo utilidades acumuladas, el resultado del ejercicio era una utilidad, lo que esperaban los accionistas, y es por eso que los accionistas dicen, pues las normas, los estados financieros no me sirven porque no dice la realidad. Y no dice la realidad porque el contador no se puso a hacer los financieros de acuerdo a la realidad del negocio. Y la realidad del negocio, acuérdate, es aplicación de NIF. Las NIF van de acuerdo al negocio. Por eso evolucionan cada año, por eso hay nuevas normas cada año. Nos dice Francisco, si el sistema de inventarios no refleja lo real y de repente me cambia uno más fregón y resulta que mi inventario es mayor, define real y define fregón. Del sistema de no existen sistemas de inventarios. Hay formas de asignar el costo o valor a los inventarios. Solamente tienes promedios, PEPs o identificados, no hay más. Ni uno es más fregón que el otro. Cada uno se aplica dependiendo de las circunstancias específicas. Si fue un error, no es porque uno sea más fregón que el otro. Si hubo un error, pues ya impactaste el resultado de ejercicios anteriores, incluso este ejercicio. Entonces, mucho cuidado con la evaluación de inventarios también, de andar presentando cifras que no se determinan. Magnolia, necesito más detalles de tu caso. Tuvo activos, ¿qué hicieron con los activos? ¿Dónde están los activos? ¿Qué tipo de activos? Si es una mesa o una silla, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Necesitamos saber qué tipo de activo es. Veamos. Si tengo resultados de ejercicios anteriores con subcuentas de cada ejercicio, deben coincidir con cada ejercicio los créditos de correcciones hechas. Entre más detalle quieras, pues más talacha hay. Aquí no hay una regla. Depende para qué necesitas la información. Si la necesitas por ejercicio, pues entonces ese error vas a tener que identificarlo por ejercicio. ¿Cuánto debió haber sido de presión acumulada 2016? ¿Cuánto 2017? ¿Cuánto 2018? Lo comparas contra lo que se registró en esos años y ya tienes la variación por año, no hay problema. Aunque hablando de activo fijo, si hay un error de esta magnitud, te impacta en el D4 y el D4 también va a impactar al resultado de ejercicios anteriores. Cualquier error contable, hablando de los que están platicando ahorita, inventarios o activo fijo, tiene impacto directo en el D4, entonces vas a tener un doble impacto. Un 70% podríamos decir, porque puede haber un beneficio de un 100% menos el impuesto sobre la renta que dejó de haberse registrado, entonces ya tendrías un 70% de impacto
favorable que tendría que afectar a años anteriores. Daniel nos pregunta, en el caso de una omisión de una normal particular, ¿hasta cuántos años atrás sería recomendable? Dice, no entiendo a qué te refieres con normal particular. Para efectos de estados financieros, basta determinar el resultado y ahí va el efecto, te había comentado. Años anteriores, no importa si es 1, 20 o 50 años, va contra resultados de ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Retrospectivo, corriges el pasado. En un registro contable 2020, resultado de ejercicios anteriores, lo dejo bonito y dejo bonito los rubros que fueron afectados en el pasado. Eso es en tu balance. Ahora, para estados financieros se presentan comparativos siempre. Si presentas solamente las cifras del año, esos no son financieros. Si los presentas comparativos, debes corregir las cifras del ejercicio en que está mal. Ahí sí vas a detallar cuánto debió haber sido en activo fijo, cuánto debió haber sido en presión acumulada, cuánto debe haber sido el resultado del ejercicio. Ahí sí lo identificas del ejercicio anterior que vas a comparar. Si hay un impacto mayor de años anteriores, la diferencia se va contra el resultado de ejercicios anteriores. No es necesario identificarlo, pero si quieres hacerlo no hay ningún problema, pero no es un año, 2 años, el error se corrige hasta donde llegue. Si es de inicio, pues creo que va a haber un cambio de contador, ¿no crees? Néstor, buenas noches. Edgar, saludos. Araceli, bienvenida. Veamos. Nos dice Juan José, me he encontrado falta de control interno al no existir maquinaria físicamente y estar en los estados financieros aún registrados. Ahí tienes un impacto fiscal. Esta es una corrección con impacto fiscal. En algún momento se enajenó y no se reconoció el impuesto porque sigue el activo. Vas a tener que corregir el activo diciendo esto es basura y esa basura no la mando a resultados de este año porque no tiene impacta la operación de este año sino del pasado. Y vámonos. Y sus impactos fiscales también va a tener, ¿eh? Mobiliario, equipo de transporte, equipo de cocina, no le necesito más detalle. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de operar? ¿Qué hicieron con el activo? ¿Se quedó abandonado? ¿Sirve ahorita? Más detalle. Nos dice Gaudencio Gallardo, yo creo que los costos son la columna, definitivo, los costos son la columna vertebral de las empresas, no hay más. De ahí se define el precio de ventas, ahí se define si un negocio es viable o no, y si los números los hacen con base en CFDI, por eso el empresario dice no me sirve la contabilidad. Y si se va a pique el contador ni cuenta se dio, ¿de acuerdo? Por eso soy muy crítico de esta situación, porque a veces pareciera que es un chiste de que estén mal, y hasta dicen, ay, las NIF no pasa nada, la autoridad no pasa nada, o aquel de la noche, el velador que dice que el SAT nos va a venir a fincar créditos por aplicar mal las normas, por favor, estamos hablando de negocios, no de impuestos, de negocios, para eso estamos. Luis Luna, buenas noches, saludos hasta La Laguna. Edgar Albavera nos dice, una empresa no registró contablemente las depreciaciones de un año para no mover el año pasado. ¿Es correcto el ajuste del presente año? Es total y absolutamente incorrecto. Afectas los de años anteriores en este año y que este año lo van a pasar al siguiente o suman los de los dos. Devengación contable. No hubo devengación contable, es un error que deben corregir. Es total y absolutamente incorrecto. Tienen que afectar resultados de ejercicios anteriores y decir, perdón, me equivoqué. Pero pocos tienen el valor de decirlo. Rosy Lascano, buenas noches, bienvenida. Bien, entonces te digo, por ejemplo, nos equivocamos en la depreciación y la depreciación del activo o nos data que la depreciación nos impacta en el ejercicio 2019, 18 y 17. La del 2019 voy a poner mi estado de resultados, voy a quitar la depreciación que puse originalmente, que reporté, y voy a poner la que debe ir. Y la diferencia del 18 y 17, esos dos los voy a mandar contra resultados de ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Eso se llama en el B1 lo que llamamos nosotros reformulación de estados financieros de ejercicios anteriores. Cuando yo comparo 19 con 18, ahí hay un error. Y cuando voy en el 20 ya no hay error, pero debo corregir los del 2019. Impacto, resultado de ejercicios anteriores. No se vale decir, ay, ya no vi nada en el pasado y ahorita me porto bien. Pues error tras error, como para qué. Mejor síguete
como dicen, me decían, vamos a ser consistentes en el error. Por eso se vuelve un horror, ¿de acuerdo? Mala evaluación de inventarios. Generalmente la evaluación de inventarios me está mandando la depreciación a resultados cuando debería formar parte del inventario, proceso y terminado en el porcentaje que le corresponda. La mano de obra la mandan a resultados cuando debería estar formando parte del inventario en producción en proceso y del inventario en producto terminado. La depreciación, ¿qué otra cosa? Las amortizaciones de intangibles. Así es correcto, José Sarmiento. Nos dice, muy pocos llevan un sistema de costos para determinarlo, por margen de contribución o por porcentaje. Estamos, bueno, no lo sé, porque hay muchos negocios que en realidad lo llevan, pero el área de producción, en conjunción con el área de ventas y con dirección general. El contador ni lo pela. Y cuando hacen su evaluación y comparan contra contabilidad no sé qué está dando. Y algo clave en evaluación de inventarios es que es la deducción más importante que existe en el resultado fiscal de las entidades. Y esa deducción no se basa en CFDI, se basa en evaluación de inventarios, que la sección que habla de deducción del costo de lo vendido hace referencia en las normas contables. Las normas todas son importantes, pero una de las claves para mí es el C4, porque como por ahí decían, es el corazón del negocio. Corazón del negocio. De ahí se desprende la venta, de ahí se desprende el tener dinero, de ahí se desprende el poder invertir. Y es por eso que los contadores no están en el lugar de costos, están los ingenieros. Y es por eso que cuando hablamos de sistema de costos, lo hacen por fuera del sistema contable, porque contabilidad no amarra nada. Pero cuando llegue el SAT a preguntar el costo de ventas, que todavía no llega, sigue con sus facturas, pagos, EFOS, están distraídos en otro boleto, no sé qué les vamos a contestar. Y el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación es claro, necesitas un sistema de control de inventarios donde pueda haber por unidad entrada, salida, incluso entrada cuando es una devolución, eh, método de evaluación que le llaman la ley sobre la renta, los costos que se van añadiendo por unidad, imagínate. Entonces sí andamos en pañales en el tema de inventarios. Bien, te decía, hay que hacer algunas correcciones de manera retrospectiva. Si hablamos de estimaciones, es una estimación, no es un hecho consumado. Una estimación puede modificarse. Hoy, si dices, oye, el año pasado tenía ciertos elementos, pero hoy tengo más elementos, no vas a regresar y corregir, porque no es error. Esto es un efecto prospectivo, es decir, a partir de hoy en adelante ya tengo la nueva forma de determinar mi estimación de pérdida crediticia esperada, que se llamaba estimación de cuentas de cobro dudoso, la estimación por deterioro de inventarios, que la llamaban reserva de inventarios obsoletos o de lento movimiento, la de retiro de activos. Entonces hay muchas estimaciones que se pueden ir modificando porque van cambiando las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces se modifica de hoy en adelante, no hay corrección retrospectiva. Y hay otro impacto de la NIF B1, por ejemplo en la NIF D5, que te dice, si tienes un contrato de arrendamiento con monto importante, y eso no me gusta porque ya todos decimos que nada es importante, o cuyo periodo del plazo de arrendamiento es más de un año, vas a ver, si tienes un contrato de 5 años y empezó en el 2017, 17, 18, 19, 20 y termina en el 21, tienes que aplicar la NIF de 5. Y tienes que ver, oye, debo quitar el gasto de renta del 17 y 18 porque voy a tener que mostrar los efectos de haber aplicado el D5, es un cambio en una norma particular y así se lo establece el D5, cuánto impactó a resultados de ejercicios anteriores. Por ahí escuché que decían que hay una salida, vamos a llamar una ventaja que establece el D5 de no corregir el pasado. Eso es incorrecto. Lo que dice el D5, como es un cambio en norma particular, vamos a determinar el efecto de años anteriores, pero no vamos a reformular, que es distinto. O hay te establece dos opciones. Primero, reformular, es decir,
las cifras 2018, modificas con el cambio contable como si siempre hubieras reconocido el D5 en 2018, o si no lo hiciste en 2019, ahora vas a tener que corregir, ahora sí va a ser un error de no haber aplicado el D5 en el 2019 y no haber modificado cifras 2018, ahora en 2020 sí va a ser un error. Si estás en 2019 y no has emitido financieros, todavía tienes chance de hacerlo. Te dice, hay dos opciones. Lo vas a hacer de forma retrospectiva, afectando ejercicios anteriores y afectando el resultado 2018 en financieros. O la otra, vas a afectar retrospectivamente años anteriores, pero en lugar de corregir cifras 2018, lo que vas a hacer es, vas a presentar en tu estado de cambios en el capital contable el efecto que impacta al 2018 hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene la NIF B1 en conjunto con la NIF B4 del estado de cambios del capital contable, reflejar el impacto que afecta a años anteriores. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda sobre este tema que quería platicar con ustedes en la clase de hoy. Noé Molina nos dice, dentro de las las autorías en las que he participado, las empresas han tomado la facilidad que presenta la norma de 5 cuando entró en vigor, siendo que sí es conveniente aplicar en un efecto prospectivo, sin necesidad de hacerlo de manera retrospectiva por el trabajo. No. Eso es incorrecto, eso no dice el D5. Siempre vas a corregir el pasado. Lo que dice el D5, o corriges estados financieros o puedes corregir resultados de ejercicios anteriores, pero nunca te establece que solamente es prospectivo. Ese es un error. Y lo he visto en auditores que no me leen bien la norma. Gaudí, buenas noches. ¿Es correcto cuando me pagan colegiaturas adelantadas? Creo que es otro tema, ¿no, Gaudí? ¿Es correcto cuando me pagan colegiaturas adelantadas enviar todo a ingresos en cuenta de resultados? Cuando me pagan, o tendría que considerar el anticipo ir aplicando contra ingresos. Este es otro tema, no es corrección, pero recuerda, el ingreso se registra al devengo, cobres o no cobres, se registra al devengo. Si no se ha devengado, no hay ingreso en resultados. Si no has dado clases, no hay ingreso en resultados. Si ya cobraste antes de cumplir con el objetivo o con tus obligaciones del contrato, eso se define como anticipo de clientes NIF de 1. Nambedina, buenas noches. No sé si hay alguna pregunta, comentario. A ver, Magnolia. Algunos siguen funcionando, pero en el caso del mobiliario ya no funciona. El equipo de cómputo es obsoleto. Pues todo es basura. Si todo es basura y el activo fijo sigue sin depreciarse hoy, cuando debió haber depreciado en esos 10 años. Si no sirve el activo, todo es basura, y toda esa basura proviene del año anterior o de años anteriores. Vas a tener que hacer un cargo a resultados de ejercicios anteriores con crédito a la depreciación acumulada, porque esos activos ya no son útiles. Y si no existen, peor, ¿verdad? Pero eso sí es una corrección que tendrías que hacer. No sé si haya, a ver, en el caso del E4 se modifica el pasado. Sí, generalmente sí, porque si reconoces el D4 en el 2020, forzosamente va a haber partidas que provengan del 2019. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Un seguro pagado por anticipado. En el 2019 se hace deducible fiscal, pero contable no. En el 2020 se hace deducible contable, pero fiscal no. Entonces, hay una diferencia de la aplicación 2019 y 2020. Si no reconoces D4, vas a tener que corregir el D4 2019 seguramente. Y si tienes activo fijo, va a haber un impacto desde el origen de los activos fijos. José Sarmiento, dentro de una empresa comercializadora, ¿cómo se soportan los sueldos que forman parte del costo? Para efectos que no le aplique el... Bueno, estamos yendo a lo fiscal, José. Aunque no lo desconozco, no quiero que le dediquemos tiempo a lo financiero, porque lo fiscal tiene mucho tiempo de vida. Sin embargo, si estamos hablando de comercializadora, no hay costo, no hay nómina en el costo de lo vendido. Segundo párrafo, artículo 39. Solamente mano de obra, los sueldos hay en manufactureras. ¿Qué sueldo vas a poner en una comercializadora? No se le agrega valor al inventario. Los sueldos en una comercializadora puede ser
los estibadores, los almacenistas, pero todo eso es gasto. No nos confundamos, ¿eh? Comercializadora no tiene sueldos o mano de obra. La mano de obra es para manufactura, transformación o prestadora de servicios que combinan con enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Pero en comercializadora no. Um, Déjame ver, Noé, porque sí, la facilidad que dices de hacerlo prospectivo lo he visto en varios lugares. Yo no estoy de acuerdo. La norma no menciona eso, lo he escuchado en cursos también. Yo creo que lo voy a buscar para hacer una publicación de esos párrafos porque es algo indebido. ¿Dónde está? A ver, iniciamos la plática de la corrección de errores NIF B1, porque la NIF B1 busca la comparabilidad. ¿Cómo es posible que un contrato de años anteriores que va a vencer dentro de los futuros años, a partir de hoy diga, ya, hay un activo y en el año 2019 no lo ponga? O en el 2019 diga, hay un activo y en el 18 no lo ponga. ¿Dónde está la comparabilidad? Estamos violentando los postulados básicos de las normas de información financiera, por eso estoy en desacuerdo. Es más, si haces el cálculo completo del D5 del 2017 al 2021, no es lo mismo que registraste. ¿Por qué? Porque va a generar un interés de manera descendente. Ni siquiera va a poder cuadrar las cifras. Entonces estoy en totalmente desacuerdo con esa postura, pero yo creo que voy a buscarla y publicarla al respecto. Isaura, gracias por... Vamos a ver. Si se cambia la clasificación en cuanto a disponibilidad de los activos, por ejemplo, para presentarlos dentro de activo no circulante, en lugar del circulante, ¿no hay una afectación al resultado de ejercicios anteriores? Depende por qué hagas eso. Si dices, oye, este activo no es circulante, es decir, su disposición va a ser más allá de los 12 meses siguientes, y el año anterior persistía eso, entonces me gusta ese ejemplo. Si hay un error en las cifras de los años anteriores, es lo que la NIF B1 establece como reclasificación. Si este año dices, no es activo circulante, sino a largo plazo, y el año anterior también a largo plazo, pero lo presenté a circulante, sí hay corrección en los estados financieros. No hay un registro contable, simplemente es presentación en estados financieros, pero sí se debe presentar para efectos de comparabilidad. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. No es corrección de error, pero de presentación. Cuando es de presentación, simplemente reclasifico. Y cuando reclasifico, cambio de rubro, pero no afecto la contabilidad. Solo es presentación en estados financieros. Muy bien. No sé si hay algún comentario adicional. Veo que fue muy aburrido, ¿verdad? Porque esta vez no ha habido tantas preguntas como en otros. O tendríamos que verlo en la práctica, ¿verdad? Pero lo que sí es importante que te lleves es de que las normas se deben aplicar siempre. Y si hay un impacto que está escondido en los resultados de ejercicios anteriores, hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque el impacto puede ser importante. Y por ahí había una norma que dice, oye, puede ser que es impráctico ver los ejercicios por cada... vamos a ver, hay un tema que no me gusta mencionarlo porque siempre lo toman como salida de escape. Te dice la norma, puede ser que sea impráctico buscar el error en años anteriores. Por ejemplo, cuando surgió el tema del WEBS. El WEBS, hasta el 2011, era una forma, en aquel entonces era un método de evaluación de inventarios que desapareció para el siguiente ejercicio, 2012. En el 2012 no existía, en el 2011 sí existía, no había comparabilidad. Entonces tendrías que rehacer tus costos con más en el nuevo método de evaluación que ibas a aplicar, que en ese entonces ya se llamó fórmula de asignación de costos. Y te decía la norma, si es impráctico hacerlo, pues no lo hagas, pero tienes que hacer mención de él, que ese rubro no es comparable. Porque hacer la talacha de volver a evaluar un inventario durante todo un año sí es mortal, y si no tenemos sistemas, pues peor. Pero no podemos caer todos, es que es impráctico, mejor no lo hago, ¿no? Mi estimado Macaudencia, hay mucho que digerir, pues sí, pero todo va en función a los negocios. Y no es que yo lo sepa todo, pero yo, a Dios gracias, y ahora me estaba haciendo una retrospectiva, cómo es que me atrevo a dar cursos y a dar clases de normas de formación financiera,
porque parecía que me sé todo el librito, ¿no? A Dios gracias, pude aplicarlo en diferentes años, en diferentes empresas, en diferentes circunstancias, prácticamente todas las normas de información financiera. Por eso no me es, no me es tan extraño el que para toda pregunta hay una respuesta en las NIF. Y siempre les digo, yo no aprendí leyendo y buscando a ver qué había. Yo siempre me encontré con un problema que es resolver y me dijeron, a mí siempre me dijeron, busca en la norma, ahí está la respuesta. Y si no está en la nacional, vete a la internacional. Si no está en la internacional, vete a USGAP. Pero alguien tiene que decir algo. Alguien en este mundo le pasó lo mismo. Alguien te va a decir cómo hacer esta afectación, ¿de acuerdo? Pues bueno, no sé si haya más preguntas. Mi estimado César, tú siempre muy amable. Al rato te mandas tu recibo. El método web será muy interesante, sí, pero entiendo que para efectos de costos es sumamente interesante, pero para efectos financieros, pues impactaba mucho al resultado de este ejercicio y llegaba a distorsionarse. Los que no aprendieron webs, ni se preocupen. Los que no aprendieron costo directo, ni se preocupen. Luis Luna, ¿alguna recomendación para una empresa, para un contador nuevo en una empresa? Resulta que la contabilidad está con base en IF. Sí, que vuelva a estudiar contaduría, pero partiendo de las normas de información financiera y del negocio. Que se aleje del lado oscuro de la fuerza. Hubo un activo fijo, un auto que se adquirió en 2014, nunca se registró contablemente. ¿Y dónde está la contrapartida? ¿Nunca se pagó? ¿Qué hubo? ¿De dónde salió el dinero? Si no, mira, si no encuentran dónde está el error, simplemente va algo que se fue a resultados de ejercicios anteriores. Entonces vas a tener que cargar activo fijo con su depreciación de años anteriores, sino la depreciación al momento de enero 2020, por decirte, contra resultados de ejercicios anteriores. Ese es un error muy común no registrar las cosas. Igual nunca le dieron el CFDI al contador. ¿Nos puedes dar una clase de costos? Híjoles, te voy a dar un curso intensivo, así que estoy enamorando a una capacitadora. No, si quieres, es que para una clase de costos, no sé, no creo que sea muy práctico, pero ya sabes, como siempre, Cuauhtémoc, hay un curso en sinergia inteligente, inventarios y costos de ventas con las NIF, donde hablamos sobre la evaluación de inventarios. Ojalá y te pueda servir. A ver, Gaudí, creo que vamos a hacer una clase específica para preguntas que no sean del tema, pero no hay problema. ¿Cómo corrijo pagos de una póliza de seguros de vida, pero a la vez son de inversión? Seguro de vida e inversión, ¿cómo es eso? A ver, no entiendo. Siento que los registré mal como gastos en cuenta de resultados. Ahora que recuperé esa inversión, entro a bancos. Chihuahua. Seguro por inversión, no, no sé a qué te refieres. Acuérdense, necesito más detalles porque en el detalle está la respuesta. Bueno, mis estimados, tengo que ir a dormir a los chamacos. Por primera vez creo que sí me escucharon y por primera vez no se cortó la señal, así que no quiero tentar al demonio rojo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esto les sirva en algo para entender la norma contable. Si Dios me lo permite y si ustedes quieren, seguimos con las con las clases en la escuela nocturna, los martes 9:30, ya que todo esté dormido, ya que el vecino haya apagado su equipo modular, porque, ay, Dios de mi vida. Sí, Alfonso, te digo, en Sinergia Inteligente hay un curso sobre costos, de acuerdo a la NIF C4, que les puede servir. De por lo menos 20 horas. Depende, tampoco. 3 semestres sí, pero nos daban media hora de clase y media hora de cotorreo durante un semestre. Pero bueno, eso sí, hay muchos libros de costos, no de contabilidad de costos, muy buenos escritores. No te recomiendo ninguno porque no leo libros, no sé cómo aprendo sin leer libros, pero bueno, yo aprendí aprendí costos revisando costos.
y reafirmé con la clase de costos en tema de la maestría en finanzas. Muy bueno, te cambia mucho la mentalidad de una maestría. Saludos a todos, que pasen buena noche, cuídense mucho, usen cubreboca, no se besen, no se abracen, todo a distancia, por lo menos durante los próximos 5 años. Ya después veremos qué hacemos y a ver si nos olvida algo. Dios me los cuide. Y si tienen tele, como dijera Broso, ahí se ve.